Para mí el vivir es Cristo, pero también morir es ganancia. Estoy parafraseando las palabras de Pablo que también estudiaremos en esta oportunidad. Pablo estaba dividido, no sabía si ya morir era mejor, él presentía que no le quedaba tal vez mucho, él estaba, recordemos, en la cárcel. Pero al mismo tiempo él todavía tenía un profundo anhelo por el crecimiento de las iglesias, por el hecho de que todavía haya fruto del Evangelio en esas iglesias. Estamos a veces divididos también en nuestra vida. Algunos querrán que Jesucristo viniera ya y que se acabe nuestra experiencia, pero todavía hay tanto que hacer, tanta gente que alcanzar. Así que vamos a estudiar esta tensión aquí en Lecciones de la Biblia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva ocasión de estudio, de diálogo, un nuevo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia. Agradecemos siempre su preferencia, su fiel compañía, semana a semana. Y bueno, estamos ya dispuestos también para iniciar nuestro estudio junto a ustedes, pero también en compañía del pastor Eduardo. Nos está acompañando toda esta temporada, ya lo conocen, ya lo ubican y tal vez ya están curiosos por cuál es la ilustración en esta ocasión. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, queridos amigos, por conectarse con nosotros, estudiar con nosotros la Biblia en este apasionante estudio de las cartas de Pablo. Así es. Filipenses y Colosenses, como ya saben. Vamos a orar, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios para que Él pueda mediar y sea Él que nos hable en última instancia. Oremos. Señor que estás en el cielo, agradecemos tu bondad, tu compañía. Agradecemos también que tú nos hables hoy a través de tu palabra. Pueda tu Santo Espíritu también descender, estar presente en estos diálogos y puedas hallar un lugar preferente en nuestro corazón. Y que eso determine también actitudes, acciones que no solo te honren a ti, sino que también traigan bendición a nuestra vida. Puedas tú marcar tu presencia en medio de nosotros. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Ya hemos ido explorando algunas de las ideas que Pablo está transmitiendo. Ya hemos visto de dónde él también escribe. No es una circunstancia que tal vez nos gustaría a nosotros, ya hemos revisado bien, él está preso en ese momento. No obstante, él tiene palabras de ánimo. Tú ya destacabas en una ocasión anterior cómo se repetirá esta palabra gozo, etc. Y sin embargo tenemos hoy, bajo el título Vida y Muerte, claro, polos bastante opuestos que también están de alguna manera definiendo la experiencia de Pablo, pero también la manera en que él les proyecta la experiencia cristiana a las iglesias. Pablo va a usar una serie de analogías, también metáforas, pero de seguro tú quieres también usar tu manera de ilustrar algunas de las primeras ideas en este diálogo también. Así que Gracias. Sí, bueno, hay seguramente en casa niños o ilustraciones que algunos de los maestros pueden usar, algunas de estas introducciones que son formas a veces de traer luz a los conceptos. Pablo, en los versículos que vamos a ver hoy, durante esta semana hemos visto, es una sección bien linda donde él deja muy claro que habla de ganancia incluso, y él hace referencia a lo que es más importante para él, lo más valioso, lo que él considera de mayor valor, que es Cristo, y lo demás pierde valor. Y aquí traigo algo que refleja un poco qué es una prioridad, algo valioso. La mayoría, yo creo que en casa saben lo que es esto. De todas maneras, es un chanchito de barro, ¿cierto? Típico chileno. Tiene una ranura para poner monedas. Pienso que se lo voy a regalar a mi hijo. Él tiene algunos planes, algunos proyectos.
¿Cuándo ocurre esto del ahorro? Cuando uno tiene un plan, un proyecto que es algo que quiere y que es valioso, va a invertir tiempo, energía, y entonces planifica, ordena su vida para adquirir aquello que es más valioso o es muy valioso. Y eso simboliza esto. Y cuando se rompe, romper el chanchito es como estar dispuesto a sacrificar esto que puede ser algo, tener cierto valor, porque hay algo más valioso que quiero adquirir. Renunciar a algo porque hay algo más valioso. O puede ser que alguien no tenga planeado nada, dice, voy a ahorrar para algo, y cuando encuentra algo que vale la pena, no, ahora es el momento. Encontré lo que vale la pena, rompo el chanchito y lo adquiero. Bueno, Pablo, podríamos ocupar varias metáforas o varios aspectos como para ilustrar. Pablo está dispuesto a romperse a sí mismo para ganar a Cristo. Pablo está dispuesto a dar todo lo que considera de valor por ahora adquirir o aferrarse a la salvación que Jesucristo le ofrece. Y eso es lo que va a decir. Él va a decir, un texto que vamos a ver en minutos más también, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Y es una ganancia que a ratos cuesta visualizarla. Muchos, en la inmediatez de cómo la vida se nos entrega hoy, decir que debemos esperar, pero que vale la pena esperar. Muchos no quieren esa experiencia. Si tú le dices a alguien, ¿quieres 1,000 pesos ahora? $1 más o menos, tal como está el cambio, tal vez un poquitito más. O quieres 10,000 a fin de mes. Alguno la piensa, porque tal vez hoy esos 1,000 puedo hacer algo, esperarlos, no vaya a ser que la persona que me lo está ofreciendo se arrepienta, no vaya a ser que se olvide. Se ha hecho ese experimento, está muy bien documentado eso, ¿no es cierto?, de la gratificación ¿no es cierto?, inmediata versus la que está ahí postergada en el tiempo. Pero sin duda, Pablo está viviendo esa experiencia y al mismo tiempo él quiere proyectar en la vida de la iglesia, en la experiencia de la iglesia, el hecho que ellos también puedan entender el valor profundo que tiene Jesucristo. Ahora, justamente tú aludías a estos pasajes en medio de esta situación en donde él va a proferir estas palabras. Nos llegan los versículos 19 y 20 del capítulo 1, porque sé que esto resultará en mi liberación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que resultará en mi liberación? El hecho de que el Evangelio se siga predicando, el hecho de que algunos igual proclaman a Cristo por motivos equivocados, ya veíamos inclusive aquello. Y él hace esta reflexión, bueno, ¿y entonces qué? Verso 18, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Sí. Lo que tú decías, ya sea que viva, que el chanchito siga existiendo, recibiendo en sí la riqueza, en este caso de Cristo, o ya sea que toque morir y el chanchito sea roto, y sin embargo la riqueza ahora vaya a las iglesias, porque su ejemplo incluso en el martirio, será otra forma más en la que se predica el Evangelio. Él ya ha hecho esa reflexión, algunos por envidia, otros por competir, otros por ganancia deshonesta están predicando. Bueno, yo estoy dispuesto, ya sea en vida o en muerte, también a seguir predicando. Esa es una visión de alguien ya maduro, que sabe que su vida no está determinada, el valor de su vida no está determinado por elementos inmediatos, ni por cierta escala de valores fijada por la sociedad. ¿Quién en la sociedad diría, no, sí, morir por una causa vale la pena? Sí, lo decimos en lo abstracto, hasta nos emocionan historias así, de personas que han debido hacer eso. Novelas o películas a veces rescatan hechos de la vida real. Pero cuando pensamos, bueno, ¿y yo estaría dispuesto? Nuevamente, en lo abstracto decimos, sí, deseable, muy noble. Pero realmente cuando llega la hora, y Pablo ya tal vez intuye que su hora está cercana,
y sin embargo Él está dispuesto. Sí, así es. Hay ideas que se van a repetir, que están aquí, están en este pasaje, pero van a estar presentes. Ustedes van a ver, si ya leyeron la carta a los Filipenses, toda completa, como para hacerse una idea, van a ver que hay ideas que se van repitiendo muy constantemente en cada una de las secciones. Y una de esas ideas es el valor que tiene Cristo, el valor que tiene la predicación, el valor que tiene la salvación de los hermanos. Y es un canal constante en realidad en todas las cartas de Pablo. Él va a decir: nada hagáis por vanagloria, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces el amor lo motiva. ¿Qué es lo que motiva a Pablo? El amor a Cristo, el amor, ganar a Cristo. Esto es fantástico. Recordemos que él va a hablar más adelante de qué tipo de ciudadano o de hebreo es. Y es una persona que se ha dedicado a la obediencia, que se ha dedicado a ser un judío ejemplar, como si de alguna forma esto se tratara de pagar o ganar, es el favor de Cristo, de Dios, y ahora se da cuenta que en Cristo se cumplen todas las profecías. Él es el Mesías, y no solo es el Mesías, sino que además es su Salvador personal. Lo libera de tener que obedecer para ganarse la salvación. Entonces, él considera que Cristo lo es todo, es lo más valioso, y eso está aquí y va a seguir estando. Y por lo mismo él puede ver que ciertas cosas que son correctamente un peso, una preocupación, pueden ya no serlo tanto. Y aquí no es solo un truco psicológico, no, solo piensa positivo. No es eso. Es realmente, se han fijado en Pablo una nueva escala de valores, en donde Cristo es lo más importante. Es tanto la meta, es tanto el medio, es tanto el qué y el cómo. Y por lo tanto él puede llegar a decir, y aquí hay una serie de otros pasajes que se nos sugieren, algunos en Corintios, otros en las cartas que él escribe a los de Tesalónica, Gálatas, en donde, tal vez rescatando la que está aquí todavía incluso en la guía el día domingo, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso está en 2 Corintios 11, 28. O sea, en una serie de eventos que podrían ser foco de preocupación para él en realidad dice: no es que me haga algo mal a mí el naufragio, los azotes. Sí, me afecta, pero lo que más afecta, lo que más se agolpa, es en realidad la preocupación por las iglesias, que las iglesias estén bien. Y ese vivir por el otro, vivir no abrumado por lo que me pasa a mí, sino mirando mi entorno, viéndome inserto en una comunidad en donde si a mí me va bien, a ellos también y viceversa. Pareciera que esa es la mentalidad. Pablo está diciendo lo que más en realidad pesa sobre mí. Esa palabra que está traducida ahí de agolpa, ¿no? 2 Corintios 11, 28, puede incluso significar algo medio violento, algo que detiene de golpe, ya es una preocupación. Puede incluso tener matices de ansiedad, ¿ya? Llevándolo a ese extremo. Él dice: lo que realmente me afecta a ese nivel es que las iglesias estén bien. Y por lo tanto, claro, alguien que ha aprendido a vivir así, como el apóstol Pablo, nos fija un tremendo ejemplo. Sí, absolutamente. Sin duda. Absolutamente. Y aquí están estos elementos, esto que te mencionaba del valor, y lo que tú también estás ratificando aquello. En el versículo 18, por ejemplo, dice: en esto me gozo y me gozaré aún. ¿En qué? El versículo 18, en la predicación del Evangelio. Él se goza en la predicación del Evangelio. Él se goza en el bienestar de los hermanos. Él se preocupa por las iglesias. Es decir, vamos a una idea constante que vamos a repetir probablemente en más de un episodio. Cambia el vector de las motivaciones suyas para imitar a Cristo y adquirir el vector de la motivación de Cristo. En ese sentido, Pablo es cristiano, es seguidor de Cristo. Ha habido, es como tú dices, esa transformación de su mente, de su corazón, de sus afectos, de lo que considera valioso. Ya no es sí mismo, no vive para sí, vive para Cristo, vive para las iglesias, vive para la predicación. En eso se goza. Eso es lo que tiene la primera prioridad.
Por eso trajimos esta ilustración, porque es lo que es más valioso para Pablo. Ya no es sí mismo, no es su bienestar. Él se desvive, vive, preocupa y está dispuesto a vivir y a morir por aquello que considera valioso. Jesucristo, el bienestar de las iglesias, la predicación del Evangelio, la salvación de las personas. En una carta que Pablo escribirá probablemente también poquitos años después que esta, la segunda carta a Timoteo, en donde él ya una vez más siente más cercana todavía incluso la realidad de su muerte. Y nuevamente está aquí en la guía de estudios en el día domingo, segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Vivir piadosamente es vivir como a Dios le agrada en términos prácticos. Y esto de que serán perseguidos es una realidad que no tenemos que pensarla en cuanto a probabilidades. No, es algo que sí va a ocurrir. No es que sea más o menos probable, no, va a ocurrir. Yo sé que a ti te gustaba andar en bicicleta antes, ¿ya? Luego una lesión, como a deportistas de alto rendimiento, ¿no? La lesión ahí. Bueno, yo me acuerdo algo que me contaba mi hermana igual. Ella un tiempo estuvo entrenando, de hecho corrió el Ironman, ¿ya? Entonces lo de la bicicleta la llevó a comprarse una bicicleta, los zapatos que van fijados ahí. Y cuando estaba comprando esos equipos, el vendedor le dijo, mira, te vas a caer. No es si es que te vas a caer, es cuándo te vas a caer, pero en algún momento te vas a caer. Y mi hermana como que, ya sí, gracias por el apoyo. Pero terminó siendo cierto. Llegó el momento en donde, claro, no alcanzó a soltar el pie a tiempo, justo bien, y se cayó, bicicleta y todo. Lo que Pablo está diciendo aquí es de alguna manera eso. No es si es que vas a ser perseguido si quieres vivir piadosamente como Dios le agrada. No, de hecho va a ocurrir. Puede que sea más grave y extremo, como Pablo ya presiente que le tocará a él. Puede tal vez ser un poco más moderado, no con riesgo de vida, en lo físico al menos, pero sí con una fuerte presión social, etcétera, que hace que la vida se ponga un poco pesada, ¿no es cierto? Pero ciertamente vivir de acuerdo a los criterios de Cristo en un mundo que le da más bien la espalda va a significar cierta oposición. Pablo está en paz con esta idea. Él ya no se rebela en contra de esta idea, más bien ha sabido hallar valor y riqueza, porque él sabe, mientras más vivo piadosamente, más me acerco al ideal de Dios y por lo tanto más conozco a cómo Él se ha mostrado en la persona de Cristo. Y por eso Él va a hablar de estos padecimientos de Cristo una y otra vez en sus cartas como una forma de explicar su propia experiencia. Y Él está experimentando también lo que el propio Cristo anunció. Estas persecuciones, esta oposición, el propio Cristo la anunció. Os envío como ovejas entre lobos, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, el mundo no los conoce, y así. El propio Cristo lo dijo, pero también el propio Cristo prometió su compañía. Les voy a enviar el Consolador, ¿cierto? Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, que de ahí en adelante él ha experimentado esa consolación. Ha experimentado la presencia y la compañía de Cristo que le ayuda a otro ahora a vivir también para ayudar a consolar a otro. Entonces, no está hablando de solo una teoría, está hablando de lo que tú mencionas, ¿no? De esta confianza, de algo que sabe que Jesucristo dijo, pero también lo ha experimentado él. Y quiere que sus seguidores, ahora de Filipo, seguidores también de Cristo, lo experimenten. Claro, y él usa esta analogía casi de padre a hijo con sus iglesias, porque claro, él fija un ejemplo que como todo buen padre, él quiere que sus hijos también sigan. Pues bien, queridos amigos, vamos a seguir desarrollando algunas ideas más en el bloque que sigue, así que después de esta breve pausa retomamos este diálogo junto a ustedes. Ya estamos con ustedes nuevamente, queridos amigos, y como siempre, a veces vamos a hacer un alto para saludar a algunos de nuestros amigos que nos dejan sus saludos allí en las redes. Tenemos en este caso desde Ecuador, Argentina, Paraguay, como también de Suecia, y en ese orden, Yolanda Vázquez, Carmen Herrera,
Sonia Castillo, que dice excelente repaso cada semana, y Jan Ackerman, que manda también un gran abrazo a todo el equipo aquí desde Suecia. Así que muchas gracias, queridos amigos. Qué lindo es saber de que desde aquí, desde Chile, esta señal puede llegar y armar una comunidad, ¿ya?, de personas estudiando la palabra, acercándose a las lecciones que Dios nos ha dejado para nuestro beneficio. Muchas gracias y estamos siempre atentos a sus saludos. Veníamos hablando de Pablo, cómo él fija un ejemplo a seguir. Aludíamos muy brevemente también a una idea que se exploraba en otros pasajes, en otras de sus cartas, como Pablo realmente se coloca en esta posición de padre, ¿no es cierto? Hablándole a sus hijos respecto a cómo él ha buscado modelar una forma de vivir delante de ellos. Ahora, veíamos, ¿no es cierto?, vida o muerte como este tema, ¿no es cierto?, para el diálogo en esta ocasión. ¿Bajo qué circunstancias podría la muerte ser considerado ganancia? Porque eso es lo que Pablo, de hecho, va a decir en los textos que siguen. ¿Se necesita realmente una estructura de vida, una escala de valores o algo diseñado de otra manera, que sigue otros criterios para llegar a una conclusión así? Y la muerte también se da muchas veces en una batalla, sobre todo en el mundo antiguo. La muerte era algo muy cotidiano, ya sea porque la expectativa de vida era baja, las enfermedades abundaban, pero la realidad de la milicia, de la guerra militar concreta, también era algo bastante más cotidiano tal vez que hoy. Así que la muerte siempre estaba como a la vuelta de la esquina. Y sin embargo aquí para Pablo no es cualquier muerte, no es solo una muerte corriente, es una muerte con propósito, ¿ya? Entonces, bueno, viene esta idea aquí y Pablo la va a desarrollar. ¿Qué es lo que él tal vez tiene en mente para decir muerte es ganancia? Sí, yo creo que hay dos cosas, teniendo en cuenta el contexto propio de la epístola y el contexto más amplio de las cartas de Pablo y lo que él conoce como el Evangelio, la experiencia de Cristo. Él ha conversado, se ha enterado de lo que hizo Cristo, lo que él dijo. Entonces puede ser en dos sentidos. Uno es que el testificar para Cristo con su muerte para él sería un privilegio. Lo va a mencionar más de una vez. Él lo considera como una forma de testificación el estar dispuesto a morir por Cristo. Pero también él sabe, él sin lugar a dudas, escuchó el relato de la resurrección de Lázaro, lo que Jesucristo dijo en ese momento. Y Marta, el diálogo que tuvo cuando Marta le dice que había sido adoctrinada por el propio Cristo. Yo sé que Él vivirá por Lázaro en la resurrección del día final, en el día postrero, en la resurrección del día postrero. Marta tenía muy clara la doctrina, que es la muerte, para reencontrarse con Dios, reencontrarse con Él mismo. Pablo sabe que luego de la muerte va a venir un periodo de tiempo en el que él no va a estar consciente y lo próximo que verá es a Cristo. Entonces lo que le dice, por ejemplo, Jesús mismo a quien está a su lado, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso, él lo tiene eso como una recompensa futura, como su esperanza, ver a Cristo. Ver a Cristo luego de la muerte es lo que él más desea. Y si él muere pronto, hay menos vida de sufrimiento en la tierra y en su experiencia, más pronto en su vida va a ver a Cristo, porque no es que estemos diciendo que luego de que la persona muere va al cielo. Eso no es lo que la Biblia, ni Jesús, ni Pablo enseñan, sino que nuestro tiempo en la tierra termina cuando muramos, y lo próximo que veremos es a Cristo. Y yo creo que eso es lo que está pensando Pablo aquí también. Y claro, se mezcla tanto el dejar de padecer en un mundo que no nos trae tantas alegrías como quisiéramos, pero también lo que tú destacabas al inicio, es una muerte con un sentido todavía incluso misional. Él ya lo acaba de decir, ya sea por vida o por muerte, que Cristo sea exaltado
en mi cuerpo. Un cuerpo que tal vez tiene que seguir batallando aquí o un cuerpo que morirá violentamente, como fue tal vez la muerte de Pablo. Toda la tradición apunta a que él fue decapitado, ¿no es cierto? Morir es ganancia. Tenemos estos textos aquí, tal vez sería lindo leerlos, versículos 21 y 22. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado. ¿Ya? Y ya, para cerrar tal vez un poco la idea, leyendo todavía el versículo 23. Es curiosa la reflexión aquí de Pablo. Si vivir en la carne significa tener frutos, aunque en un mundo difícil, y por otro lado, si morir y lo próximo que conscientemente voy a experimentar es estar en la presencia de Cristo, no sé bien qué elegir. Y notemos, ver a Cristo luego de mi resurrección tiene tanto valor para Él como seguir teniendo frutos, viendo cómo las iglesias crecen, se desarrollan, etc. Los coloca casi como en el nivel sensorial de lo que él experimenta y en lo cual él se goza, casi en el mismo nivel. Es interesante eso. Sí. No siempre lo vemos así en la vida cristiana o la experiencia cristiana. A ratos es, Señor, yo estoy listo, ven a buscarme a mí. El resto no tengo idea, yo estoy listo, ven pronto. Pablo no está pensando así, él realmente está en una lucha aquí. Por eso él dice, me siento apremiado, no sé bien qué elegir, si quedarme, aunque estamos en una lucha espiritual, pero si eso significa ver esa labor siendo fructífera, ¡qué excelente! Pero por otro lado, claro, estar ya en la presencia de Cristo y al morir, lo próximo que conscientemente veré es estar en la presencia de Dios. No sé qué elegir. Dos prioridades en pugna, dos buenas prioridades en pugna. A veces en nuestra experiencia cristiana es todo lo contrario, es como o voy a la iglesia, o por poner un ejemplo, o voy al cine, o voy a la iglesia o me quedo durmiendo en la casa. O sea, como que son tan disímiles los polos. Para Pablo, ambos están centrados en Jesucristo. Sí. Creo que nos deja nuevamente un tremendo ejemplo a seguir. Y es que Pablo ha hecho propio los intereses de Cristo. Él ha hecho propio la misión de Cristo. Él llega a decir, el vivir es Cristo y la ganancia. Y yo pienso también, lo asocio, cuando estudiaba, repasaba este pasaje, a que Pablo ha hecho tan suyo los intereses del Señor que se cumple en su vida perfectamente la parábola de los talentos, en donde los siervos que entraron en el gozo del Señor, en Mateo 25, ustedes la pueden encontrar, la parábola desde el 14 en adelante, ¿no? Vamos a repasar eso ahora porque es circunstancial solamente, pero ¿por qué entran en el gozo del Señor? Que él también habla de ir a la glorificación, encontrarse con Cristo. ¿Por qué entran en el gozo del Señor? Porque han hecho de su interés o su prioridad el aumentar los intereses de su amo, el aumentar aquello que a su amo le importa, a riesgo incluso posiblemente de tener algún riesgo, ¿no? Porque el negocio era riesgoso, podía no irles bien, pero ellos lo que querían no era su bienestar, sino querían aumentar los intereses de su amo. Y los intereses del Señor Jesús son las almas, son las personas, es la pasión por la salvación de la gente. Eso es lo que Pablo ha hecho suyo y por eso morir, si es testificación, es ganancia, va a aumentar los intereses de Cristo. ¿Ya? Me parece que no está directamente relacionado, pero sí se alinea, Pablo ha hecho suyo, evidentemente, los intereses del Señor. Y por eso, conectando con lo que ya alcanzamos todavía a comentar en el bloque anterior, esto de qué es lo que apremia a Pablo, qué es lo que él ve que es lo que caracteriza esta certeza de que viviremos persecución o dificultades, es vivir piadosamente. Y vivir piadosamente, como explicábamos, es vivir como a Dios le agrada. Entonces, esa conexión que tú estás haciendo, sin duda, va de la mano. Pablo no está ajeno a las enseñanzas de Cristo.
en lo que él también le enseña a las iglesias. Y por lo tanto, vivir piadosamente, como también se destacará aquí en la guía de estudio, ahí el día lunes terminando, Jesús, por supuesto, es el ejemplo por excelencia de la sumisión a la voluntad de Dios, como demuestra Pablo también en Filipenses 2. Es una idea que el autor de la guía busca destacar. Vivir teniendo los ideales divinos, sometiéndonos a su voluntad, es la mejor manera de vivir. Buscar lo que es adecuado, lo que es bueno, tal como Dios lo ha definido. Y por eso Pablo tiene, aunque esa lucha, están en el mismo vecindario. O sea, no es hacer la voluntad de Dios o ya terminar su vida aquí y estar en la presencia de Dios en la resurrección. No están ajenos. Su vida gira en torno a Cristo y sus propósitos. Me parece que nuestra vida tendría mucho más sentido y propósito con P mayúscula si nuestra vida estuviera orientada más en torno a Cristo. Así es. Y lo que ocurre es que, claro, Pablo lo va a explicar en muchas oportunidades, lo ha dicho en Romanos, en Corintios, en la fe en Cristo, la justificación, la experiencia de la salvación en Cristo ocurre en la vida y tiene efectos prácticos. Lo va a decir incluso en los versículos que están más adelante, ya como el tiempo va avanzando, en el versículo 27, y va a hablar justamente de la conducta. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hay una dimensión conductual que no es para ganar la salvación, sino es porque estamos experimentando la salvación. Estamos experimentando la salvación de Cristo, la compañía de Cristo. Y Pablo, vemos que en cada una de sus epístolas tiene una sección también ética, una sección donde va a ir explicando en cada caso, en cada contexto incluso, cómo deben ellos vivir el Evangelio y cómo se aplica el Evangelio a la vida práctica de la comunidad de los creyentes. Este texto, como tú también ya explicabas, ¿no? No es que uno muere y al instante uno se va al cielo. También me parece que los cristianos lo entendían. El problema es con nosotros, ¿no? Que se nos han metido tantas otras presuposiciones en la historia y el desarrollo del cristianismo. Pero claro, él les explica muy bien a los cristianos ahí en Filipos cómo esta lucha realmente se da en su interior. Él de hecho va a señalar eso, así como ahora oyen que esta lucha está presente en mí, dirá algunos versículos más adelante. Quisiera tal vez retomar la lectura desde el versículo 23 del capítulo 1, para ir extrayendo todavía algunas ideas desde ahí, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. O sea, él se sigue proyectando a que él podrá verlos nuevamente. Él siente que todavía hay una tarea por delante, pero él entiende de que viva o muera, él está en las manos de Dios. Viva o muera, los propósitos de Dios se cumplirán. Y esta es una idea que de alguna manera está presente también en otras de sus cartas, y si bien no es un pasaje que está incluido aquí, lo que querría incluir Romanos 14, que es donde él ya empieza a hablar de cómo vive el cristiano guiado por el Espíritu. Él hace la siguiente observación, versículos 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y creo que esa idea está orientando también lo que Pablo dice aquí. No es
yo planifico o yo determino cuándo vivo, cuándo muero, de acuerdo a planes egoístas. No es que yo digo, no, ya basta, me cansé, no le hallo más sentido a la vida. No es eso. Siempre vivimos por Cristo y si nos toca morir también es conforme a ciertos propósitos o designios que tal vez Dios sabrá explicarnos. Dios no busca acortar prematuramente nuestra vida, ni busca alargarla tampoco más allá de lo que es necesario. Es como esa mirada, dejemos que Dios sea Dios en toda la experiencia de nuestra vida aquí, que ciertamente termina con nuestra muerte. Incluso en aquello Dios puede ser glorificado. Por lo tanto, en estos textos aquí de Filipenses, sin duda Pablo está diciendo toda mi vida está ahí delante de Dios y no va a ser egoísta él determinando cómo y cuándo, le deja los tiempos a Dios y me parece que esa es una forma prudente y sana de vivir. Así es. Y así es, después vienen otros temas, podemos seguir nosotros mirando ahora exactamente el versículo que yo mencionaba después, ¿no? El 26 en adelante incluso, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia veré otra vez entre vosotros, ¿cierto? Estaré otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Sí, probablemente el tema de la unidad lo vamos a tener que ver en el próximo bloque, pero sí, ahí ya queda instalado el tema. Él está viviendo, como tú dices, para Cristo y espera que los cristianos de Filipos hagan lo mismo. Él les está indicando cómo deben vivir unidos a Cristo y esto debe tener incluso un efecto en sus relaciones personales, como vamos a ver incluso después en el resto de la epístola. Así es. Y para él será suficiente poder oír, si es que no logra ir y ver, ya es suficiente oír que a ellos les está yendo bien en su lucha espiritual. Muy bien, vamos a hacer una muy breve pausa, queridos amigos, y seguiremos explorando esta bella carta de Pablo a los Filipenses, aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Surgió el universo por casualidad o fue resultado de una creación inteligente? Si tuvo una causa, ¿cuál y quién fue? Descubre las respuestas a estas preguntas en la revista titulada El origen de todo. Pídela hoy mismo al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Recuerda que la haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Que Dios te bendiga. Ya estamos junto a ustedes, había quedado ya introducido el siguiente tópico, la unidad. En este contexto, Pablo los llama a la unidad. Ya habíamos leído, o había quedado ya la lectura del versículo 27 particularmente. Permanezcan, ¿no es cierto?, que estén firmes, dice, en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. El estar unidos está circunscrito a ciertos descriptores, ¿no es cierto? Sí. Ciertos elementos caracterizan esta unidad, no es cualquier unidad. Sí. ¿Qué le dará cohesión a los cristianos ahí en Filipos? Bueno, él va a decir aquí mismo y en otros lugares de la epístola y en otras epístolas también que debe estar unidos en Cristo. Además, esta lucha en la que están sumidos, él va a hablar después en Efesios del cuerpo de Cristo, unidos también en amor, y el amor de Cristo, del cual también habla Juan, ¿no? sobre estos tópicos. Y a mí me llama la atención que él tiene esta prioridad de la unidad. Él va a decir acá, por ejemplo, claro, termina combatiendo unánimes, ¿no?, por la fe del Evangelio. Están en esta lucha. Enfatiza la unidad. Vamos a ver que es mucho más evidente en los versículos que siguen, que están unidos en Cristo, también pensando como Cristo, teniendo las prioridades de Cristo, y es lo que Cristo también enfatizó. Nosotros leemos, por ejemplo, en Juan 17, en la oración del Señor,
que Él ora por la unidad de sus discípulos y por la unidad del resto de la iglesia de ahí en adelante. Así que el tema de la unidad es crucial. Incluso es crucial y es vital también, a riesgo de adelantarme un poco, pero lo menciono solamente, es vital también en el contexto escatológico del remanente. Ellos también están en la lucha. Están en una lucha, el dragón lucha contra ellos y el Señor Jesús también está pensando en ellos, que sean uno, que mantengan la unidad doctrinal, la unidad en Cristo, la unidad en el amor, porque la división no es obra de Jesús, es obra del enemigo. Hay una expresión que de hecho en la guía de estudios se hace un alcance. Versículo 27 comienza diciendo: solamente compórtense de una manera digna, pero digna, claro, del Evangelio de Cristo. Y ahí la palabrita griega que el autor de la guía explica, politeumai, significa, dice, vivir como ciudadanos. Claro, ciudadanos de un mejor reino, una mejor ciudadanía. De hecho, va a ser algo que Pablo va a explorar también en esta epístola. Pero como que coloca una base, un piso mínimo. Condúzcanse civilizadamente, tal vez podría significar. Condúzcanse como un ciudadano se conduce queriendo aportar a la ciudad, al pueblo en donde vive. Y si bien hay que abordar ciertas cosas que pueden ser delicadas a veces, que involucran emociones o sentimientos afectados, nuestra conducta debe tener un piso mínimo. Y si diversas ciudades en el tiempo de Pablo han sido conocidas, son conocidas todavía por nosotros, por cuán bien se gobernaban, no siendo gobiernos cristianos, no siendo un gobierno que sigue, digamos, criterios de Cristo, cuánto más la iglesia debe ser como un pequeño modelo de vivir bajo esta realidad de una ciudadanía ya en los cielos. Y eso entonces hará sentido con que ahí entonces haya unidad y que la unidad la determine lo que él señala aquí, la fe del Evangelio. O sea, el Evangelio determina una verdad, el Evangelio determina y fija un norte, un claro horizonte, y por lo tanto no es unidad de quién pudo más y que fijó entonces un derrotero, o no es una unidad en base tal vez a una democracia en donde lo que quiera la mayoría fija la unidad para esta nuestra iglesia. No, es lo que dice Dios, es lo que dice el Evangelio, es lo que dice finalmente Cristo, que ha dado su vida por la iglesia para rescatar a esta iglesia, para prepararla, para que tenga buenas obras, inclusive, como Pedro dirá en otras de sus epístolas, pero que tiene también un claro destino. Eso determina la unidad de la iglesia. Y cualquier cosa que atente en contra del Evangelio, cualquier cosa que atente en contra de esa verdad, debiera la iglesia reconocerla y decir, no, eso aquí no puede tener cabida, porque afectará la unidad en Cristo, en el Evangelio. Así es. De hecho, esto que tú mencionas de lo que atenta contra la unidad, contra la misma iglesia, la comunidad, o la predicación del Evangelio está aquí también presente en estos textos que siguen ya en la parte final de la sección que estamos estudiando esta semana, combatiendo, la última parte del 27, voy a continuar a retomar la lectura, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ¿cierto? Es lo que tú mencionabas. Y en nada estéis intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios, ¿ya? Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Él está mencionando en esta primera parte de estos últimos versículos que hay oposición, están los que se oponen. Y ellos van a ir a perdición. Va a explicar más adelante en la epístola quiénes son o cómo se comportan, que viven de una manera indigna, justamente lo va a decir más adelante en los capítulos que vienen. Pero hay oposición, y ante esa oposición hay que estar unidos, pero unidos en Cristo, unidos en la fe, unidos incluso doctrinalmente. Todos estos son elementos también de la unidad. Finalmente, en el Evangelio,
que la fe tiene estos dos componentes, ¿no? La fe no puede ser, como ha sido descrita por los que han estudiado la fe como fenómeno psicológico, sociológico, ha sido descrita casi como un fenómeno psicosocial, que no tiene un componente de relación fuera de la dimensión humana o trascendente o milagroso. No, para los cristianos la fe es evidentemente sobrenatural. Tiene esta componente de una relación personal con Dios y un compromiso doctrinal con la verdad revelada. Y hay quienes se oponen. Esta es una realidad y Pablo está advirtiendo aquello y está pidiendo que permanezcamos unidos en el Evangelio. Y este Evangelio es eso, es las buenas nuevas de salvación, con una verdad y una doctrina revelada en la Biblia, pero también con un compromiso con la persona de Jesucristo, una relación personal con Él. Aquí yo veo por lo menos 3 áreas en las que ellos pueden estar unidos. Algunos ya los has mencionado, ¿no? Esta parte en la lectura aquí. Por un lado, ellos están unidos por la verdad. Tanto tú y yo lo hemos enfatizado. Por otro lado, están unidos en cómo hacen frente a estos adversarios que menciona el versículo 28. Y por otro lado, están unidos en lo que señala el versículo 29 y 30, en este sufrir o padecer, como a ellos les podría tocar y como ellos ya han escuchado que Pablo él mismo tiene este conflicto de seguir batallando aquí o bien de morir y tener esa ganancia de ya pronto estar en Cristo. 3 aspectos, ¿no es cierto? Sí. La verdad, el combate contra la adversidad, como también en el padecimiento. En todas esas 3 dimensiones se nos llama a estar unidos, se nos llama a ser solidarios, se nos llama a tener una experiencia en conjunto. Y sin embargo vemos que cuando Pablo recorre las regiones que él predicó y estableció iglesias, etc., cuando él regresa para confirmar los ánimos, para confirmar la fe, él les va a decir, bueno, Hechos 14, 22, un texto muy singular, ¿no? Porque Lucas cuando escribe Hechos, de todo lo que Pablo está predicando y volviendo a enseñar en esa confirmación de la fe, él rescata esto, que él fortalecía la fe y repasaba, ¿no es cierto?, los elementos básicos de lo que él les había entregado, diciendo esto, que era necesario padecer si es que íbamos a entrar al reino. Yo no sé si alguien diría, esas son palabras de ánimo. Hermanos, recuerden, nos tocará padecer. Sí. Hasta luego, ahora sí me voy. Sí. Con esas palabras, con esa idea dejaba Pablo en las iglesias cuando él volvía y los confirmaba en la fe. Pero es muy cierto, porque el padecimiento es el resultado de una fe correcta. El padecimiento es el resultado de que estamos resistiendo las acechanzas del enemigo o los adversarios. Ese padecimiento es porque hemos elegido la verdad y no el error. Así que tal vez es un buen termostato para medir cómo está nuestra vida espiritual. Y es porque este mundo no le conoce. No es porque seamos masoquistas, sino porque vivimos en un mundo de pecado cuya corriente no busca la armonía con Dios, con sus principios. Busca el hedonismo, busca el individualismo, busca llevar una vida distinta a la que Dios quiere que llevemos. Entonces, evidentemente hay un padecimiento que tiene que ver con esa oposición y con ese reconocimiento que Jesucristo mismo anunció. Ahora, hay una palabrita bien interesante acá, una frase más que una palabra, y en nada estéis intimidados, dice el versículo. A propósito de estos padecimientos, ¿no?, que Él tiene, que ellos tendrán, dice, por nada estéis intimidados por los que se oponen. O sea, va a haber oposición, hay padecimiento, pero no tengan miedo. Y podríamos recordar, ¿verdad?, las veces que Dios, Jesús, anima a no tener miedo, ¿no? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No temáis, le dice Jesús a los discípulos. Y es eso. ¿Por qué? ¿Y cuál es la razón de la confianza? ¿Cuál es la razón de por qué ellos no deben temer? Ellos no tienen miedo, aunque saben que van a padecer, aunque saben que hay oposición. No tienen miedo porque Cristo está con ellos, está por ellos, esta unidad entre ellos y con Cristo les da la certeza de la victoria. Jesucristo ya venció.
el enemigo está derrotado y Él ha prometido su compañía. Ya lo hemos mencionado más de una vez, Pablo lo ha experimentado, lo ha dicho, lo ha expresado en distintas cartas. Y ahora le está diciendo, no teman, porque Jesucristo está con nosotros, porque vivimos para el Señor. Y eso es luchar contra un acto reflejo de que ante el peligro huimos. De hecho, esa palabrita puede tener esa connotación de salir disparado, ¿no? Como dejarse intimidar y en esa intimidación reaccionamos. El vocablo ahí tiene como que ese matiz. Por lo tanto, es como un acto reflejo. Ante la oposición huimos, ante la oposición nos callamos, ante la oposición vamos para otro lado. No, Pablo está diciendo, no, resistan ese acto reflejo y sepan que Dios está al control. Dios sabe que esos adversarios están señalando para sí mismos perdición al insistir en aquello, y finalmente esto redundará en salvación para ustedes, y así lo ha establecido Dios. Por lo tanto, es una invitación a perseverar y confiar en Dios y no actuar por reflejo instintivo, en donde tal vez la autopreservación, que es lo que Pablo está justamente señalando, que él ya ha entendido no es el camino, porque incluso morir es ganancia, no es lo que nos debe llevar a retroceder. Muchos cristianos, ¿cuántas veces guardamos silencio tal vez para evitar confrontación, siendo de que tal vez escogiendo sabiamente las palabras sí podemos decir algo, o tal vez nuestro propio ejemplo, y a veces las palabras estarán de más? Muy bien, yo así me callo, porque el tiempo también ha llegado para que tú hagas la última invitación ahí a nuestros amigos. Sí, hemos estudiado, amigos, hoy una porción de esta carta hermosa de Pablo a los Filipenses, en donde él ha dejado claro cuáles son sus prioridades. Sus prioridades son Cristo, sus prioridades son el bienestar de las iglesias, sus prioridades en la predicación del Evangelio y la salvación de las personas. La pregunta es, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? Y esto no ocurre, como conversábamos hace unos momentos atrás, no ocurre por naturaleza. Nuestra naturaleza no es natural para nosotros despojarnos de que nosotros seamos el centro de nuestra preocupación, sino que sea Cristo y que sean los demás, de estar dispuestos al sacrificio. No es natural en nosotros, pero es una transformación que el Señor puede hacer en nosotros. Ahora, la pregunta que podemos hacernos para autoexaminarnos, ¿no? ¿Será que mis prioridades son las prioridades de Cristo? ¿Será que mi máximo interés es el bienestar de los otros, la predicación del Evangelio? Y claro, poníamos allí el ejemplo del chanchito, ahí donde están nuestros tesoros, dónde está nuestro corazón, dónde están nuestras máximas prioridades. Y si encontramos que esas prioridades no están en Cristo o no son las que Cristo desea para nosotros, podemos pedirle al Señor que cambie nuestro corazón, cambie nuestra mente. Si ese es tu deseo, te invito a orar conmigo. Amoroso Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por el ejemplo de Pablo, por esta inspiradora carta, y te rogamos que nos ayudes a hacer nuestros tus intereses y tus prioridades. Y así como Pablo, estar dispuestos a vivir por ti, por el Evangelio, por el bienestar de los demás, por la salvación de las almas, y si es necesario también morir por aquello. Que el Señor pueda estar con cada uno de nuestros oyentes, acompáñales. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eduardo, por la invitación, y gracias también, queridos amigos, por haber estado junto a nosotros en este capítulo, y dejamos, como siempre, abierta la invitación para un próximo estudio y diálogo aquí en Lecciones de la Biblia.